Buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto webinar de la Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística. El tema que nos convoca hoy es desafíos diagnósticos en fibrosis quística. En ocasiones nos encontramos con cuadros clínicos y estudios diagnósticos no concluyentes, sumados a una comprensión cada vez mayor de la genética en FQ. Esto nos pone ante un desafío cada vez mayor. ¿Es o no es fibrosis quística? Para ayudarnos a clarificar este tema, hemos invitado al doctor Héctor Gutiérrez, quien muy gentilmente nos ha correspondido. El doctor Gutiérrez es profesor y doctor de la División de Medicina Respiratoria y Medicina del Sueño del Departamento de Pediatría de la Universidad de Alabama, Birmingham, Estados Unidos. Previamente, para introducirnos en el tema, presentaremos dos casos desafíos. El primer caso, presentado por el doctor Andrés Tolli. Él es pediatra neumonólogo del Hospital Noti, provincia de Mendoza. El segundo caso será presentado por el doctor Lucas Olagaray. Él es pediatra neumonólogo de Mercedes, provincia de San Luis. Desde la coordinación, la doctora Lina Abraham. Ella es pediatra neumonóloga del Hospital Castro Rendón, de la provincia de Neuquén, y miembro de la comisión directiva de APAFIC. Y quien les habla, el doctor Gonzalo Colombres, pediatra neumonólogo del Hospital de Niño Jesús, de la provincia de Tucumán, también miembro de la comisión de APAFIC. Hechas las presentaciones, vamos brevemente a la modalidad de este webinar. Tendrá una novedad y será interactivo. Haremos unas pocas preguntitas cortas, anónimas, luego de cada caso clínico. Pediremos su colaboración para las respuestas, ya que darán pie para la siguiente exposición del doctor Gutiérrez. No quiero olvidar agradecer también a Juan Pedro desde el Centro de Operaciones, que nos está manejando todos estos detalles. Por último, mientras se desarrolla la exposición, podrán ir haciendo preguntas que serán ordenadas para realizarlas con Lina sobre el final. Muy bien. Hechas las presentaciones y modalidad, pasamos al desafío número 1. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de poder participar de este webinar de desafíos diagnósticos en fibrosis quística. Bueno, si les parece bien, voy a empezar con el primer caso a presentar, que es de un paciente que está en seguimiento en nuestro centro de fibrosis quística, que es un paciente de sexo masculino, ahora tiene 6 años de edad, como antecedentes es recién nacido de término, con buen peso para su edad gestacional. El parto fue de cesárea por presentación podálica, y no tuvo ninguna complicación perinatológica, eliminó el meconio dentro de las 24 horas, y tuvo la pesquisa neonatal para FQ negativa. En nuestra provincia, la estrategia de pesquisa neonatal es la de TIR-TIR, test del sudor. Realizamos primero el TIR, y si con un valor de corte de más 70, si es positivo, se recita al paciente, se hace una nueva muestra de TIR, y si vuelve a dar positivo, ahí sí se pone en contacto con nosotros para hacer una valoración clínica y pedirle un test del sudor, y bueno, si hace falta alguna otra cosa. En este caso no hizo falta, porque dio un TIR de 32, normal. Es un paciente hijo único de una pareja no consanguínea, y no tenía grandes antecedentes patológicos familiares de relevancia, solamente tabaquismo en domicilio positivo. Como otros antecedentes, bueno, estuvo internado en neonatología a los 10 días de vida por bronquiolitis, hubo rescate de virus insincisividad respiratoria y requirió oxígeno por 8 días. Durante esa internación se hizo una radiografía de tórax, en donde se veía signos de atrapamiento aéreo. Después una segunda internación al mes y a los 15 días por tos en accesos, estuvo internado por 3 días, y ahí se le hizo virológico de secreciones nasofaringeas, que dio negativo, y también se hizo PCR para Bordetella pertussis, que también dio negativo. Y una tercera internación, también antes de conocerlo al paciente en nuestro centro,
que fue a los 2 meses por dificultad respiratoria y estuvo solamente un día internado. Este paciente empezó un seguimiento con su pediatra, que le indicó tratamiento de corticoides inhalados con fluticasona a dosis baja y montelukast, y por no tener una buena respuesta decide derivarlo a nuestro centro. La derivación fue a los 10 meses lo conocimos, y lo que nos referían era que tenía episodios de bronquitis obstructiva cada 20 a 30 días. Las intercrisis eran asintomáticas, según los padres. Peso y talla permanecían en percentilo 25, aunque nos referían que en el último mes no tenía buen progreso de peso. Y el paciente no refería vómitos, tampoco sudor salado, las deposiciones eran bien formadas, no refería ahogos, tampoco otitis a repetición, ni tampoco tenía signos de atopía. Al examen físico tampoco presentaba hipocratismo digital. El paciente nos trae 2 test de sudor que había realizado en nuestro hospital con una buena muestra, una buena técnica, que fueron los 2 a los 7 meses de vida y que ambos fueron negativos. Uno era de 12.36 y otro de 22.7. También traía, a la primera consulta que tenemos con él, 2 cultivos de hisopado de fauces, uno a los 8 meses, que tenía un estenotrophomonas maltófila y un Staphylo aureus meticilino resistente. Y otro hisopado de fauces a los 10 meses, que era positivo para Pseudomonas aeruginosa. Entonces, bueno, nosotros decidimos comenzar un seguimiento con este paciente, y lo que decidimos fue internarlo para realizar un tratamiento de erradicación de la Pseudomonas, en donde cumplió tratamiento con ceftazidima, amicacina y vancomicina por 14 días, y luego del alta 1 mes con tobramicina inhalada. El paciente en esa internación tuvo buena respuesta, aumentó de peso, al ingreso tenía algunos rales subcrepitantes en campo pulmonar derecho que luego desaparecieron, y también tenía una radiografía durante la internación que le hicieron que solo había aumento de la trama broncovascular a predominio derecho. Previo al alta le pudimos hacer una elastasa fecal que dio de 289, que es normal, y bueno, se fue de alta y continuó tratamiento con nosotros. Posteriormente, al poquito tiempo, lo internamos de vuelta al año y 2 meses por una exacerbación respiratoria y descenso de peso. Principalmente tenía tos y aumento de secreciones, había bajado 300 gramos y no había respondido bien al tratamiento antibiótico oral que se había hecho en primera instancia. En esta oportunidad, en esta internación, cumplió meropenem, gentamicina y vancomicina por 14 días, y se le hizo un cultivo también de hisopado de fauces que dio flora orofaringia habitual. Porque había presentado algo de dolor abdominal ocasional, un poco de distensión abdominal, se le solicitó un Van de Kammer, que fue de 1.88 gramos en 24 horas. Así que bueno, durante esta internación también tuvo una buena evolución. Entre esta internación y los meses siguientes le solicitamos otros estudios, como un estudio inmunológico que fue normal, en donde también incluyó, que no lo puse, serología para HIV, y también una PPD que fue negativa. Le pudimos hacer una pedoximetría que no evidenció reflujo ácido patológico, y también hicimos una valoración clínica por ORL, que lo único que nos dijeron que, bueno, no tenía pólipos y que era un paciente respirador bucal. También le hicimos un ecocardiograma que también fue normal. Entonces con este paciente, con esta evolución, le solicitamos un estudio de mutaciones que en ese momento se hacía en un laboratorio de la provincia, que era de 36 mutaciones causantes de FQ, que lo que nos dio fue una sola mutación, delta F508, y la otra negativa. Entonces, este paciente después le solicitamos una tomografía de pulmón también en ese año, que esto, hay algunos cortes de este estudio, que lo que evidencia son tractos fibróticos en ambos lóbulos inferiores, en língula y en lóbulo superior derecho, como se puede observar en algunos cortes. Este, bueno, es el informe.
el paciente continúa en seguimiento y al año y 7 meses, al poquito tiempo, tiene una nueva exacerbación respiratoria con un cultivo positivo otra vez para Pseudomonas, la segunda vez que tenía Pseudomonas. Así que nuevamente lo internamos y le dimos tratamiento con ceftazidima amicacina, que cumplió por 14 días, y en esta oportunidad le dimos de tratamiento ambulatorio una terapia con colistimetato sódico inhalado por 3 meses. Previo al alta, justo, que tuvo una buena evolución, la verdad que el paciente en esta oportunidad no estaba mal. Se repite un test del sudor previo al alto que nuevamente dio normal, de 16.02. Y le repetimos también una valoración por inmunología que fue nuevamente normal. Posterior a eso, el paciente no tuvo una buena evolución, presentaba 3 a 4 infecciones respiratorias al año que requerían antibióticos orales y que mejoraban con antibióticos orales. Le realizamos también cultivos periódicos de hisopado de fauces. Y bueno, el paciente presentaba un peso y talla en percentilo 25, permaneció igual, con un índice de masa corporal entre 25 y 50 de los percentilos. A los 4 años tuvimos que hacer un tercer tratamiento de erradicación de Pseudomonas, que en este caso lo hicimos por vía oral, y en los últimos 2 años ha presentado cultivos por Staphylococcus aureus meticilina resistente, por lo que consideramos que el paciente tiene una infección crónica por este germen. También repetimos una tomografía el año pasado, cuando el paciente tenía 5 años, que no tenemos informe ni imágenes acá, pero, porque fue en otra institución, pero los padres nos trajeron el CD y lo vimos por el equipo y es un estudio normal. Así que bueno, le pudimos hacer un estudio de secuenciación y grandes rearreglos del gen CFTR que evidenció lo mismo, una sola mutación, delta F508, en estado heterocigota. Así que bueno, fue un paciente que nos generó, la verdad, que un desafío en cuanto al diagnóstico diferencial, seguimiento y actualmente tratamiento. Es un paciente que no tiene diagnóstico confirmado, que continúa con controles en el servicio cada 3 o 4 meses, lo ve todo el equipo. Realiza tratamiento con kinesioterapia respiratoria, que lo hacen los padres, y nebulizaciones con solución hipertónica de cloruro de sodio al 7%. Y este último año se le indicó un tratamiento con nebulización con tobramicina fosfomicina, que bueno, que hay que valorar la respuesta que ha tenido el paciente. La verdad que está en entrenamiento también para realizar espirometría. Empezamos el año pasado. Ya está en condiciones de realizar espirometría, pero por este tema de la pandemia y todo, no hemos podido todavía realizarla. Y una de las cosas que nos queda pendiente es el estudio de la disquinesia ciliar primaria, que estamos en trámites porque lo tenemos que derivar a una universidad nacional que está también en nuestra provincia. Y para terminar, una cosita más, nada más que no lo agregué en la presentación, porque esta semana, un dato más de antecedentes heredofamiliares, esta semana nos presentaron un paciente en neonatología, que es primo de línea paterna de este paciente, que está internado por pesquisa neonatal positiva para FQ, y se internó por ilio meconial. Así que bueno, es otra cosa también para agregar para el caso. Así que bueno, después si quieren comentamos, pero ya vamos a dar lugar para el resto de los participantes. Pero este sería el caso desafío 1. Y para finalizar, queríamos hacerlo interactivo y plantearle primero 2 preguntas sencillas, para que puedan participar ustedes de la casa. A ver. La primera pregunta, que solo la tienen en pantalla, es que si el caso que se acaba de presentar, ustedes consideran que es FQ, que es un síndrome metabólico asociado al CFTR, si es una enfermedad relacionada al CFTR o si no es fibrosis quística. Es anónimo, así que pueden contestar libremente, sin problema. Vamos a esperar un poquito que
que terminen de votar para ver los resultados. Bueno, perfecto. Acá tenemos ya los primeros resultados de la primera pregunta. Espero que la puedan ver. Los resultados quedan... Bueno, justo se me fue. Ahí está de vuelta. Bien, bastante variado, está bueno, era lo que esperábamos. El 38% votó que consideran que es una enfermedad relacionada al CFTR, que puede ser una enfermedad relacionada al CFTR. Un 34% es que es fibrosis quística, un 21% un síndrome metabólico asociado al CFTR y un 7% que no es fibrosis quística. Bueno, perfecto. Y también tenemos una segunda pregunta, así también sencilla, para que participen, que es la siguiente. Dice, si es fibrosis quística, en el caso que consideremos que es fibrosis quística, ¿cuál es el elemento que más pesa en su decisión? Las opciones son el curso clínico, el test del sudor, el estudio genético, la microbiología y por último los potenciales nasales. Que también vamos a esperar un ratito. Y sabemos tener las respuestas. Bueno, acá la gran mayoría de los espectadores que han votado, el 43% dicen que el elemento que más pesa en la decisión, en caso de considerar fibrosis quística, es el curso clínico. Después sigue el 21% de la microbiología, el 19% de estudio genético, y el 15% del test del sudor, y los potenciales nasales el 2%. Así que bueno, muy bien, muchas gracias por participar. Y de vuelta agradecer a todos por la invitación de poder participar de este webinar. Y después, nada, está abierto a la discusión y a que participen el resto de los integrantes. Y después, bueno, también podemos discutir como equipo qué es lo que hemos decidido hacer con este paciente en cuanto a su seguimiento y los pasos a seguir. Así que bueno, muchas gracias y continuamos. Muchas gracias, Andrés. Muy buena tu exposición. Pasamos al desafío número 2. Buenas tardes, Lucas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero también agradecerle a FIC por la invitación, agradecerle a la gente que está conectada, que son muchos, un viernes a la tarde, que no es fácil, y de paso saludarles, hay muchos amigos acá en la lista. El caso que me toca hablar, voy a tratar de ser lo más breve posible, es un caso bastante complejo, es un caso de los que no me gustan, porque son diagnósticos difíciles, o ni blanco ni negro, son grises, el fondo de mi presentación es gris por eso. Y la idea es un poco de tratar de presentar un caso incómodo y tratar de consensuar un diagnóstico, el cual considero yo totalmente abierto. El caso que me toca presentar ahora es un caso de un adulto que lo conocí gracias a una neumonóloga que trabaja conmigo, una neumonóloga adulto que compartió el caso y pude ir participando, un paciente de sexo masculino de 35 años que vive en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, una ciudad industrial en el sur de la provincia de San Luis, actualmente es empleado de comercio y le consulta por tos crónica y neumonías recurrentes. En los primeros años de vida no tenemos antecedentes perinatales, pero sí tenemos el antecedente de un crecimiento y desarrollo normal referido por el paciente, con múltiples bronquitis en los primeros 6-7 años de vida, refiere a haber presentado bronquitis con obstrucción bronquial, relatadas como crisis asmáticas en los primeros 6-7 años de vida, muchas de ellas en guardia, en la madrugada, con oxígeno, y un diagnóstico médico de eczema atópico y historia de sinusitis de repetición. No tiene historia de diarrea, no tiene historia de otras patologías relevantes. En sus primeros años de vida comenzó a hacer mucho deporte, ciclismo, fútbol, caza, sin imitaciones ni disnea. Sí, indagando, relata llamar la atención los cristales de sal en la ropa luego de la práctica deportiva. Nunca fumó porque dice nunca haber tolerado el cigarrillo. El familigrama se me complicó, no pude dibujarlo, pero decirles que tiene 18 hermanos, son 18 hermanos en total. El padre fallecido a los 84 años, trabajador rural hachero, y la madre sana, 69 años. Él es hermano, tiene 7 hermanos en realidad, 11 medios hermanos,
uno fallecido por una causa no muy bien clara con respecto a una muerte súbita en el campo mientras trabajaba, un dolor torácico agudo que terminó sin una causa clara de muerte, una hermana asmática y un hermano con un SEA de colon en tratamiento. El paciente no tiene descendencia. A los 23 años, hasta los 23 años andaba relativamente bien cuando comenzó a trabajar en un frigorífico en el área de limpieza, en contacto con amoníacos, con detergentes industriales, muchas veces mezclados ambos componentes, y relatando dificultad respiratoria, tos y rinorrea en contacto con estas sustancias. En uno de estos episodios, de tos, termina con un síncope, en el cual es derivado de otro nosocomio, y en un nosocomio un cardiólogo dice que lo encuentra muy bien de la parte cardiovascular, pero que le llama la atención la radiografía, no la veía bien desde el punto de vista pulmonar. Posteriormente, el paciente presentó varias bronquitis que lo llevaron a la consulta con un neumonólogo, quien lo estudió y le dijo que tenía bronquiectasias bilaterales en una tomografía. No dispongo de las imágenes. A los 27 años, con una evolución tórpida, sufre una neumonía que se complica, y esa neumonía termina con una tableta pleural y con una lobectomía finalmente. Por ese motivo, no bien recuperado de eso, deja de trabajar en el área de limpieza del frigorífico y permanece luego de la cirugía 5 años sin síntomas. Entre los 33 y los 35 años, comienza nuevamente a sufrir bronquitis y neumonías, muchas de tratamiento hospitalario, muchas internadas, y nos consulta o le consulta a mi colega por un cuadro de tos crónica, húmeda, productiva, con secreciones mucopurulentas, con sibilancias asociadas, con tos de predominio matutino, poco ejercicio, una disnea clase funcional 1-2. En el examen físico, signos sutiles, aumento de diámetro anteroposterior torácico, halitosis y puntos sinusales dolorosos. Se comienza un plan terapéutico y diagnóstico, el diagnóstico con radiografías, imágenes, prueba de función pulmonar, cultivos, bacteriología, y fue medicado con corticoides, antibióticos, mucolíticos y broncodilatadores. Concurre la consulta nuevamente con esta radiología que tiene signos indirectos de afectación de lóbulos, lóbulo inferior derecho, sobre todo se ven signos de bronquiectasias, y un engrosamiento peribroncovascular bilateral, y un hemidiafragma izquierdo levemente elevado, producto de la lobectomía probablemente, y un velamiento parcial de ambos senos maxilares. La bacteriología vino positiva para un neumococo, el cual se trató y se negativizó, y en el laboratorio destacaron leve leucocitosis y elevación de los lactantes de fase aguda, y una ligera elevación de la inmunoglobulina E. La prueba de función pulmonar le da un patrón obstructivo leve, sin respuesta a los broncodilatadores. Con estos estudios solicitamos una tomografía de tórax y inicia el tratamiento con la asociación de budesonida y formoterol. El paciente concurre estas son algunas imágenes de la tomografía realizada en 2018, en la cual se ven bronquiectasias cilíndricas, engrosamientos peribronquiales, se ven algunas bronquiectasias varicosas, también se ven algunos signos de ocupación de la pequeña vía aérea, no se ve bien aquí, pero hay árbol en brote, con afectación predominantemente en las bases, bivasal y los segmentos posteriores. Se solicita un test del sudor, el cual se realiza en el mes de diciembre y da indeterminado, 36 y 40, con buena muestra, con buen laboratorio, digamos, de confianza, y se repite nuevamente la prueba de la semana, arrojando nuevamente resultados indeterminados, 30 y 32. Ese mismo mes es hospitalizado por una exacerbación respiratoria, una Klebsiella que después negativiza, y se solicitan Van de Kamer, elastasa, materia fecal y espermograma. El resultado de la elastasa da levemente disminuido, y el espermograma da azoospermia. Con esta información se solicitan estudios genéticos ya orientados a fibrosis quística, se solicitan estudios genéticos, lo que se podía hacer en nuestro medio, que es el laboratorio de ManLab, 70 mutaciones las más comunes, el cual da negativo. Siendo este resultado, el paciente viaja a Buenos Aires para realizarse 2 estudios. El primero, se realiza un test de motilidad ciliar y ultraestructura ciliar, el cual descarta disquinesia ciliar primaria. Y el segundo, un estudio de diferencia potencial nasal transmembrana, el cual se realiza en enero del 2019 y da indeterminado. Esto nos desorienta mucho a nosotros y a quien hace el test, ya que la primera prueba da negativa para FQ y la segunda prueba da francamente positiva. El paciente relata en el viaje a Buenos Aires haber sufrido un resfrío. Con ese motivo, el doctor que le hace el estudio sugiere repetir el estudio para definir. En su evolución, el paciente sufre algunos cultivos positivos, como Braxela, que costó negativizarlos, y comienza tratamiento con sospecha firme de fibrosis quística, comienza tratamiento con nebulizaciones con solución hipersalina, Pulmozyme, y kinesioterapia, la cual no hacía diaria, sino según necesidad. El paciente refiere mejoría clínica. En abril de 2019, ante esta situación de indefinición, se hace una interconsulta, un centro de fibrosis quística de adultos,
en el cual se repiten los estudios y dan resultados similares, los estudios de función pulmonar y demás, y se solicitan estudios ampliados genéticos para FQ. La recomendación de este grupo de médicos era recomiendan tratar al paciente con un fibro quístico. Desde entonces el paciente empieza kinesioterapia diaria y la evolución clínica es relativamente buena. En julio de 2019 tenemos el resultado de este estudio, que es un estudio de secuenciación completa y de grandes arreglos del CFTR, el kit que disponemos por Genia, en el cual no se detectó ninguna de las mutaciones ni ningún rearreglo. Ese mismo mes viene con un cultivo positivo para pseudomonas con clínica de exacerbación respiratoria, el cual negativiza con un mes de tobramicina inhalada y ciprofloxacina. En septiembre de 2019 sufre una internación por una exacerbación respiratoria, 72 horas permaneció internado, y luego de esa exacerbación se solicita repetir de nuevo el test del sudor, el cual nuevamente, por tercera vez, realizaba los dos test que nos dan un valor indeterminado, 38 y 34. Ya este año decidimos repetir el estudio pendiente de potenciales nasales transmembrana, el cual arroja un resultado sugestivo de fibrosis quística, con 4 pruebas, es decir, las 2 tomas en 2 días distintos, compatibles con el diagnóstico de fibrosis quística. En marzo de 2020, antes de la cuarentena, un aislamiento de una Acinetobacter tratado en forma exitosa, y actualmente el paciente tiene una espirometría similar a la que por la cual concurrió en primera instancia, no varió mucho, tiene una ecografía o los estudios de rutina normales, una prueba de tolerancia oral de la glucosa normal, hemoglobina glicosiladas y radiología similar. Actualmente el paciente tiene muy buen estado general, no tiene disnea, está sintomático respiratorio, con tos, tos húmeda, y cumple con muy buena adherencia al tratamiento con las 3 nebulizaciones diarias y la kinesioterapia de lunes a viernes. Resumiendo y concluyendo, es un paciente que tuvo síntomas respiratorios en la niñez, sinusitis y bronquitis, sobre todas las cosas, con una etapa libre de síntomas, y entre los 20 y los 30 años una evolución mala, con muchas bronquitis y neumonías, y algunas de ellas complicadas, que terminan con una bronquiectasia, con lobectomía, y por lo cual se empieza a estudiar más profundamente. Este paciente tiene test de sudor indeterminado, 6 mediciones, las 6 indeterminadas, un diagnóstico, bueno, azospermia en un espermograma, estudios de ultraestructura ciliar y motilidad ciliar normales, descartando disquinesis ciliar, genética negativa para FQ, y con un diferencia de potencial nasal transmembrana patológica. Esa sería toda la presentación. Antes de dejar este caso en manos del Messi trasandino, del doctor Gutiérrez, quisiera repetirles las mismas preguntas que planteó Andrés, a ver qué opina la audiencia. Si el caso que se acaba de presentar es FQ, pueden votar. No es FQ, un síndrome metabólico asociado a un trastorno del CFTR, si es una enfermedad relacionada al CFTR, la difusión del CFTR, o si no es FQ para ustedes. Bien. Hay coincidencia con el 48% de los votantes que probablemente sería FQ. Y en el caso de presentar FQ, ¿cuál? Repetimos la pregunta que hizo Andrés recién. ¿Cuál consideran que es el método o que ustedes consideran más importante con respecto a tomar la decisión de tratar a este paciente o de informar a este paciente como un paciente fibroquístico? Vamos a hacer la misma votación, si es el curso clínico, si es el sudor, si es un estudio genético, si es la microbiología, si son los potenciales nasales. Los invito a votar. Bien, bien, bien. Veo que se amplió la brecha de los semiólogos, de los clínicos, lo cual me parece bien, coincido. Le doy paso a Héctor Gutiérrez, nuevamente agradecido por estar conectados un viernes, y a PAFIC por invitarme a participar. Muchas gracias, excelente Lucas. Pasamos al doctor Gutiérrez, nuevamente le agradecemos estar con nosotros. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, quiero ver cómo puedo compartir la
pantalla ahora. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Lina y a Gonzalo por guiar esta webinar hoy día, y a Andrés y Lucas por la presentación de los casos y la construcción de las preguntas que yo creo que ayudan a la discusión. Lo que quiero hacer ahora es que nos tomemos una tacita de café, porque vienen 2 horas de discusión. ¿Okay? Pasamos de 234 asistentes a 105 en 2 minutos. Bueno, lo que quiero hacer es hacerle notar cuál es mi raciocinio diagnóstico para los 2 casos, en base a lo que hacemos nosotros acá, en base a lo que se sabe de fibrosis quística y en base a las definiciones que se hacen en fibrosis quística. ¿En qué se basa el diagnóstico? El diagnóstico tiene, voy a hacer una cosa aquí. El diagnóstico tiene, a nuestro parecer, 4 bases. ¿Cuál es la más importante? Depende de lo que está ocurriendo con ese paciente. Está la clínica, está la medición de canales iónicos, el más frecuente es el test del sudor, que es un test in vivo, y luego tenemos los potenciales nasales de transmembrana, que es también un examen in vivo, y la medición de corriente intestinal, que es un examen ex vivo, y tiene alguna aplicación clínica, más que nada aplicación de investigación. La aplicación clínica pasa porque le hagan una biopsia rectal al paciente, así es que no es muy cómodo hacerlo, pero se hace. Luego, esencial es las pruebas genéticas y los exámenes asociados. ¿A qué le llamo exámenes asociados? A los que se hacen en el screening neonatal, como el tripsinógeno inmunoreactivo, la proteína asociada a pancreatitis, que lo están usando algunos países en Europa y también en Sudamérica, como Chile, y exámenes asociados como evaluación indirecta de una mala absorción, específicamente de las grasas, como puede estar por la elastasa fecal o por los niveles de vitamina, que deben estar alterados. Muy importante también es el cultivo de secreciones respiratorias. En cuanto a la clínica, hay que excluir otras patologías. Como dijo Andrés, hay un paciente familiar de uno de los que se presentó con iliomequional. Yo aprendí cuando estaba en la escuela que iliomequional era fibrosis quística hasta que se probaron lo contrario, que también no es muy difícil, no es muy alejado de lo que se dice hoy día también. Presencia de pólipos nasales, presencia de bronquiectasias en niños o en jóvenes de 20 años es inhabitual en general, a no ser que haya un cuadro clínico claro, previo, que aparentemente el segundo caso, el caso de Lucas, no lo presentaba. Neumonía por pseudomonas o cultivos positivos por pseudomonas. Esos son todas banderas rojas que favorecen el diagnóstico de fibrosis quística sin confirmarlo. La confirmación es la combinación de estos 4 parámetros. ¿Cuál es el espectro clínico de fibrosis quística? En este diagrama que construí coloco certeza diagnóstica, que el paciente, uno con muy buenas razones de decir que no tiene fibrosis quística. Es improbable. No está descartada, pero es improbable, y esa es la palabra que se usa en general ahora que cada vez hay más genética que puede asociarse con algún grado de problemas relacionados en el espectro clínico de fibrosis quística. Luego está el CFTR Related Disorder, la asociación de desorden asociado a la mutación del CFTR. El caso más clásico es la ausencia congénita del vaso deferente. Otro que se presenta, casos clínicos, son de pancreatitis,
sin ningún otro síntoma en general que preceda a estos como clásicos de fibrosis quística. Y luego está el CRMS y el CF-SPID, que en inglés corresponden al síndrome metabólico relacionado a fibrosis quística, que es un muy mal nombre, no tiene sentido, pero los americanos hacen poco sentido últimamente. Trump es una expresión. Y luego está el término acuñado por los europeos, que es fibrosis quística con un screening positivo, pero con un diagnóstico indeterminado. Ese es un término descriptivo que ayuda más a entender de lo que se está hablando. Y luego está la fibrosis quística propiamente tal, con una certeza diagnóstica que es de 100%. ¿Cómo avanzo desde el 0 al 100? O me quedo en el 60, 70% entre medio. Hay que tener claro cuáles son las definiciones diagnósticas, y vamos a tomar un poquito de tiempo en esto. Fibrosis quística, fibrosis relacionada al síndrome metabólico, síndrome relacionada con un trastorno que es en general una entidad clínica monosintomática, asociada a una disfunción del CFTR, y que no cumple los diagnósticos criterios diagnósticos de una fibrosis quística, y perdonen la palabra, clásica. Los elementos diagnósticos son el test de cloruro de sodio, o sea, de sudor, perdón, y con unos rangos definidos que son arbitrarios y que se han modificado en los últimos años. Antes era de 40, ahora es de 30. Y esto ha bajado por el mayor conocimiento de las mutaciones asociadas a un fenotipo que puede ser más leve, pero todavía con una disfunción del CFTR. Repasemos acá. Presentación clínica clásica. Test de sudor positivo, no hay duda diagnóstica. Ninguno de los dos casos que se presentaron hoy día cumplen este criterio. Así que por el criterio de test de sudor positivo, estos pacientes no tienen fibrosis quística. Presentación clínica es sugerente, así lo dijeron los que votaron, pero el test del sudor es negativo. Caso número 1. El paciente de Andrés nunca tuvo un valor sobre 30, ni tampoco tiene mutaciones, una sola. ¿Será un síndrome metabólico o un síndrome con sospecha de screening neonatal? Aunque el TIR fue negativo, por lo tanto, no sé si es ahí. O sencillamente no tiene fibrosis quística porque el test de sudor es negativo, tal como se lo menciona el laboratorio al médico tratante. ¿Y qué ocurre cuando el test del sudor es intermedio, que es el caso del paciente de Lucas? Tiene dos mutaciones, fibrosis quística. Bueno, no tiene mutaciones, así que no es fibrosis quística. Pero tiene un análisis genético que tiene un genotipo indefinido. Lucas no lo mencionó. O tiene unas mutaciones con una consecuencia variable, clínica variable, que se llama la MBCC, que estaba aquí abajo, Mutation of Variable Clinical Consequence. Tampoco lo mencionó Lucas. No encontraron mutaciones nuevas. Eso es más frecuente en nuestros grupos étnicos. La composición étnica de nuestros pueblos es diferente a la composición étnica de los suecos. Aunque muchos nos creamos suecos de apariencia, genéticamente no somos iguales. Y una función del CFTR. ¿Cómo se evalúa la función, la prueba fisiológica del CFTR? Ya lo mencioné. Biopsia rectal, trabajo con la nariz o sudor. Y ninguno fue definitivo. Pero sí que no se puede hacer el diagnóstico de fibrosis quística con estos parámetros. Entonces será las dos alternativas, el CFTR o el CRMS. Análisis genéticos con una o ninguna, pero como tiene un intermedio, solamente el hecho de que el paciente tenga un test del sudor en el rango intermedio, aunque no se hayan encontrado mutaciones, permite que este paciente, por lo menos el de Lucas, esté considerado con algo, no en el espectro de 0, sino que en el espectro del medio, por lo menos. No se encontró ningún genotipo, pero tiene una prueba equívoca, como ocurrió con las pruebas de potenciales nasales. Así que todavía sigue en este rango, aquí, probablemente.
por el hecho de que esta prueba de potencial nasal, pero aún más porque la prueba de test del sudor también está en el sobre el 30, el valor de 30. ¿Y qué ocurre con el final? Este es el caso de Andrés. No tiene fundaciones, pero tampoco tiene un test del sudor, así que sigue siendo unlikely, poco probable. Así que van ganándonos los que dijeron, ustedes hicieron para el segundo caso 69, el 48% es fibrosis quística en el segundo caso y el 34% en el caso de Andrés. Así que Andrés está perdiendo. ¿Qué es esto? Este es un algoritmo que tenemos en nuestro laboratorio, en nuestro centro, y perdone lo pequeño, pero los voy a hacer caminar. Si el paciente, hoy día nos pasó, de hecho, hoy día tuvimos un paciente con un screening neonatal positivo, un TIR, un IRT de 92, que está por sobre el 95% del percentil para esta semana, pero tuvo un test del sudor de 34 y 39. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Le vamos a repetir el test del sudor en un mes, como dice acá, y si sale alterado sobre 60, que el diagnóstico se sella, es fibrosis quística. Si es menos de 30 al mes siguiente, también el diagnóstico queda sellado, queda como carrier. A todo esto el paciente hoy día tiene una mutación 508, pero se le demostró una sola en el panel. El panel de nosotros es de 39 mutaciones. Y luego se le va a repetir, si está entre 30 y 59, le vamos a dar ahora un test genético de secuencia expandida, de Next Generation Sequencing. Y luego se hace la evaluación dependiendo de si se demostraron 2 mutaciones, diagnóstico se sella, es fibrosis quística, y si sigue con 1 o 2 variantes, se continúa manejando como CRMS. Se vuelve a repetir el test del sudor a los 6 meses, sobre 60, diagnóstico sellado. Si sigue con ahora menos de 30 y con 2 variantes, se continúa como CRMS, pero si es menos de 30 y no hubo variantes, se sale. Eso es lo que hacemos en el curso de por lo menos 6 a 8 meses. Una cosa que quisiera mostrarles, se lo voy a mostrar en un momento. Esto no lo voy a revisar, pero estos son los algoritmos que ustedes encuentran en la literatura. Y cuando se introduce el potenciales nasales, tal como lo hizo Lucas, cuando el test del sudor fue inconcluso y el paciente tiene la edad como para poder hacerse, porque requiere la cooperación del paciente. Nosotros lo hacemos en general de los 10, 12 años para arriba, en los pacientes que queremos hacer la prueba. Y el problema que tuvo Lucas, normal, inconcluso o anormal. Si es inconcluso, como ocurrió, vamos de nuevo a el scanning y al genoma expandido. Y todavía seguimos inconcluso, aún así se refiere al centro de fibrosis quística y el paciente se mantiene en el centro de fibrosis quística. Esto lo voy a pasar. Seguimos acá entonces. Elementos de diagnóstico: clínica, medición de canales iónicos, genética y elementos asociados. ¿Cuáles son los elementos diagnósticos clínicos? Hay varios que son sugerentes en estos pacientes. Tos recurrente, infecciones respiratorias recurrentes, esputo purulento, presencia de bronquiectasias. Enfermedad sinusal no lo había, Clavin tampoco lo mencionan, y tampoco habían pólipos nasales. Pero tiene 1, 2, 3 en la columna de enfermedades respiratorias que son sugerentes. En ambos pacientes, en uno no tenía bronquiectasia, pero tiene 3 episodios de cultivo positivo por Pseudomonas. Gastrointestinal, no lo están acá, pérdida de peso, pero el paciente de Andrés tenía un percentil 25. Y en Mendoza se come bien. Así es que el percentil 25 podría ser un poco, es que el niño es chico. Capaz que no. ¿Por qué no fue 50%? El curso clínico deja de ser óptimo cuando el paciente está con una baja de peso
ponderal y que continúa en un carril malo. Hiponatremia. Estos cristales de sal que mencionaba Lucas en el paciente, tuvo casos de deshidratación. Todos esos son diagnóstico por síntomas, que no confirman el diagnóstico, pero mueven la balanza hacia el lado de que el paciente, por lo menos el de Lucas, tiene fibrosis quística. Y el de Andrés también. Los médicos deben conocer el amplio espectro de características clínicas asociadas con la fibrosis quística, menciona el doctor Castellani de Italia, ya que el diagnóstico en los pacientes adultos que parecen con diagnóstico tardío tienden a tener síntomas más raros. Ahora, bien raro que se haga una neumonía, una lobectomía a un paciente de menos de 30 años y que tenga bronquiectasias a esa edad sin un previo, una anamnesis remota de problemas salvo bronquitis. También el paciente era azospérmico. Eso molesta. ¿Cuáles son las causas de azospermia? Esto lo revisamos con todos los fellows, no, estoy tonteando. ¿Cuáles son los casos de azospermia? Puede ser un curso pretesticular, no hay hormonas. Curso testicular, tiene un cáncer, un seminoma o polinfección, una orquitis infecciosa o problemas de radiación. Y el 40% de los casos de azospermia es en general posttesticular. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí en esta ecografía? El paciente debería hacerse por lo menos una ultrasonografía para ver el tracto del ducto deferente. No hay ducto deferente, es azospérmico. Camina como pato, hace sonidos como pato, capaz que sea gallina, capaz que sea fibrosis quística. Entonces, la ecografía, en el caso de este paciente que se hizo una azospermia, que tampoco tiene hijos y aparentemente podría ser heterosexualmente activo, llama la atención. Eso favorece el diagnóstico de fibrosis quística en un paciente adulto que comienza con la posibilidad de diagnóstica no en la infancia, sino que en la adultez. ¿Qué me hace pensar que estos pacientes tienen o no tienen fibrosis quística? La prevalencia de patógenos bacterianos. Este es el año 2018 en Estados Unidos. La prevalencia, de acuerdo a las edades de los pacientes, de los 2 a los 45 años, eso en Estados Unidos y eso en Canadá, es exactamente igual. Esta es estáfilo y esta es pseudomonas. Aquí, estáfilo, diferente color, y pseudomonas. El mismo patrón. Y esto se repite en todos los países. Medición de canales iónicos. Lo quiero que vean acá. Esto es un póster que se va a presentar hoy en el Congreso de Fibrosis Quística en un mes más. La correlación que tiene nuestro laboratorio de test del sudor con el diagnóstico es altísima. No tenemos pruebas de sudor negativo que sea 40. Y el CRMS, el promedio es 32. Cuando es fibrosis quística, no hay duda, 90. Carrier, 13. CRMS, que se confirma a fibrosis quística luego de las mutaciones, 40. Más alto que el que no se confirma. Y el CRMS, que se va a Carrier, 36, menos de 40. Y esto nos pasa todos los años. ¿A qué voy con esto? Que el test del sudor es esencial que sea hecho adecuadamente. Llama mucho la atención que en estos dos pacientes que tengan sintomatología, el test del sudor sea tan bajo. Y eso llama la atención a revisar cómo se está haciendo el test del sudor. ¿Por qué? Yo creo que para mí es esencial que esto sea la parte más importante de los dos casos clínicos. Porque si este paciente tiene un test de sudor de 50 o de 60, no lo estamos presentando. Nosotros no tenemos ese problema de que si el test de sudor es de 28, nunca, jamás hemos tenido la duda diagnóstica. Porque el test de sudor ha correlacionado mucho con la fenotipia. Y aquí se los menciono. Test del sudor, 100, bronquiectasia, pseudomonas,
pancreáticas, no tienen falla pancreática, hay infertilidad y las mutaciones. O sea, si tú tienes un test de sudor elevado, esto, pero si tienes test de sudor bajo, como ocurrió en estos dos pacientes, vías aéreas normales, perdón, bronquiectasia, microbioma normal, perdón, pseudomonas, función pancreática normal, perdón, poco crecimiento y además una lactasa que está no tan alta, pero no tan baja, 196. Fertilidad, perdón, el paciente es azoospermico, pero la test de sudor en menos de 30 debiera estar acá, infertil. Entonces hay una discrepancia en estos dos casos entre el valor que se repitió, que se hizo en las pruebas de sudor repetidas y la clínica. Y es por eso que los confunde. Lo mismo presentado en nuestro artículo. Función nasal. Vamos a repasar cada línea, nos vamos a durar 20 minutos en cada uno. No, esto es solamente para demostrar que no es fácil hacerlo. Se necesita experiencia, pero es fácil de aprender. Y lamentablemente nuestro centro tiene mucha experiencia. De hecho, esto está más grande que este otro porque el grupo de Birmingham desarrolló lo que es el estándar ahora para todos los exámenes de la función del CBTR con un catéter de no perfusión lleno con agar. No voy a detallar más, pero si tienen intereses, lo podemos discutir después de la presentación o me mandan algún correo. Y esta es la diferencia entre un paciente que tiene fibrosis quística, solamente para ilustrar la diferencia que a veces es muy clara, como en este diagrama, que es clarísima, el paciente con fibrosis quística, que está acá, que no hay respuesta al isoproterenol, y al amiloide está bajando acá, y el normal que hay una respuesta. ¿Cuáles son los tracing en la biopsia rectal? Es lo mismo. Son todos parámetros eléctricos de corrientes iónicas. Pero hay una muy buena correlación entre lo que se encuentra en los canales iónicos y el diagnóstico. Este es un estudio que se hizo el año 2014 en que ellos crearon un score que le llaman la combinación de las mediciones de canales y tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. No hubo ningún paciente que si estaba alterado no tenía fibrosis quística, pero tenía que tener un test validado. Entonces el problema del potencial nasal que a veces sale indeterminado, incluso en las mejores manos, y eso no nos ayuda. Genética. ¿Qué panel? Panel de 10, panel de 70, secuenciación. ¿A qué se llama secuenciación? Es como decir, ¿me da un Nescafé o me da un espresso? Pero si los dos son café, pero no son lo mismo. Son completamente diferentes. Y eso hay que tenerlo claro. Lamentablemente, no es fácil saber cuál es la secuenciación más completa. Pero también hay una correlación fenotípica de mutaciones. Mutaciones que claramente son causantes de fibrosis quística. El paciente de Andrés, los dos tiene un 508, por lo menos es carrier, con una mutación que tiene trasfondo de patología, puede que no tenga ninguna otra consecuencia clínica. Correlación fenotípica, es lo mismo, de nuevo. Generalmente los test de sudor están alterados. Y este es el problema. El gen del CFTR es muy grande, tiene por lo menos 270 kilobases. Tiene 27 exones y entre medios todos los intrones. ¿Qué es lo que son los exones y los intrones? Los exones son la parte del DNA que va a formar el RNA. Pero y el intrón no se traduce, no llega al RNA. El problema es que a veces hay intrones, por ejemplo en el factor 8, que tienen estas repeticiones de las T, los T-repeat que le llaman, los T-repeat o los GT. Y estos a veces arrastran a la falta de expresión del exón 9 y llegan a una mutación. A veces ocurre que el test que se está haciendo no evalúa todos los intrones, ¿ya? Y los rearreglos, como mencionaba Lucas. Entonces, todavía es difícil saber con un examen si se analizó todo el gen.
El último examen que nosotros podemos disponer acá no analiza el gen, sino que analiza incluso las áreas aledañas al gen. En vez de tener 270 kilobases, ellos evalúan 400 kilobases. Pero no está disponible para todos y es difícil. Entonces, a veces, lamentablemente, es difícil quedarse con el resultado y hay que averiguar un poco más si se hicieron todos los intrones, se evaluaron todos los exones, se hicieron la mayoría de los productos comerciales difieren en decir, además, porque no lo mencionan, cuál es la secuenciación completa del gen. La mayoría de los Next Generation Sequencing se centra en exones claves y variantes genéticas comunes. Es ideal un sistema que secuencie todas las secuencias no repetitivas de todo el gen, incluyendo aquellas áreas codificantes y las no codificantes. Y eso lamentablemente cuesta mucho dinero. Elementos diagnósticos, exámenes asociados. Los exámenes asociados, y ahora vamos a empezar la pelea. Los exámenes asociados son de cultivo positivo, en la tasa fecal, eso lo hicieron. ¿Cuál es el caso primero? Tiene síntomas respiratorios recurrentes, hartos, hospitalizaciones. Así es que yo creo que eso es más o menos clínica para mí. Test del sudor negativo. No se hace diagnóstico usando eso. Panel genético más o menos. Podría ser más o menos y no se ha encontrado la mutación todavía. Elastasa fecal más o menos. Y tiene pseudomonas, 3 veces ya. Eso es más positivo. Mi opinión es que el paciente tiene fibrosis quística, el niño pequeño. ¿Por qué? Porque aunque el test de sudor es negativo, me molesta el síntoma respiratorio crónico. La buena respuesta al tratamiento de la fibrosis quística, de la pseudomonas, la buena respuesta clínica una vez que se instaura tratamiento fibrótico quístico propiamente tal. Por lo tanto, yo continuaría con eso. ¿Qué pasa con el siguiente caso? El de 35. Neumonía, bronquiectasia, azoospermia, positivo, desde el punto de vista clínico. Potenciales nasales, más o menos. Test de sudor, obviamente el indeterminado, pero más para el positivo. Genética, paneles negativos, Next Generation Sequencing negativo. Y exámenes asociados, de nuevo hay presencia de pseudomonas. Y lo que menciona Lucas, una clara mejoría clínica y también una clara mejoría en la función pulmonar, que por lo menos es más del 10%, subió del 70% basal al 79%, que lo me acuerdo haberlo visto en las diapositivas. Por lo tanto, es más positivo. ¿Cuál es mi opinión? Es que tiene una fibrosis quística. Ambos pacientes para mí tienen fibrosis quística. Y luego termino en eso. Habían 2 preguntas que queríamos hacer y lamentablemente se me fue a hacerlas, así que las podemos ver ahora. Hacer la tercera, si se puede. Quisiera comentar esto. Estudio de malabsorción de grasas es importante. Nosotros nos quedamos solamente con la medición de la tasa fecal. No hacemos en realidad Van de Kamen, nunca lo hemos hecho acá desde que he estado desde el año 91.
Los gastroenterólogos lo piden, pero por otras razones, pero para fibrosis quística en general no lo hacemos. Los estudios potenciales nasales de transmembrana sí que son importantes de hacerlo cuando hay una duda diagnóstica y el paciente tiene la edad como para hacerlo. Estudio de infertilidad, si hay un antecedente de infertilidad, por supuesto, y hay otros estudios que se pueden hacer. La siguiente pregunta. Aquí ¿considera adecuado tratar un paciente sin el diagnóstico confirmado como fibrosis quística? Piensen en los dos pacientes que se presentaron acá. Y el beneficio versus el no beneficio o el riesgo que puede tener un paciente al ser tratado como fibrosis quística. Y también el beneficio clínico. Qué bien, me alegro. Con esta respuesta me doy por satisfecho y que por lo menos estamos todos de acuerdo en que el beneficio de tratar a un paciente, aunque no tenga el diagnóstico, pero hay un beneficio clínico, es claro. Bueno, con eso terminó mi presentación y estoy listo para irme a la casa. No. Muchas gracias. No, gracias a vos, Héctor. La verdad que maravilloso. Bueno, por redes, por todas las opiniones de la charla son fabulosas. Todo el mundo, la verdad que está asombrado, anonadado y le encantó los casos clínicos por la complejidad. Y bueno, y tu explicación tan clara. Lo del expreso y el Nescafé pegó a todos, les encantó. Te hago una pregunta que llegó. ¿Cómo se equipara la evidencia de pruebas directas de disfunción del CFTR como prueba de sudor y diferencia de potencial nasal con el uso y la interpretación de la genética? ¿La puedes repetir porque no se escuchó bien para mí? ¿Cómo se equipara la evidencia de pruebas directas de disfunción del CFTR, pruebas de laboratorio, como test de sudor y diferencia de potenciales nasales, con el uso y la interpretación de la genética? ¿A qué le das más valor, interpreto yo, o qué pesaría más? A ver si entiendo la pregunta. Si la genética, si tengo dos mutaciones, y esto ocurre con más frecuencia en nuestros pueblos, en Sudamérica, porque la mezcla étnica es bastante diferente a la mezcla muy homogénea de los escandinavos y de los europeos del norte, en el cual hasta el 80% son homocigotos por 508. La genética, y hay grupos de mutaciones en que uno dice, estas mutaciones son claramente correlacionan con un fenotipo agresivo. Y eso es lo que está tratando de hacer este sitio que se llama el CFTR2, en el cual si uno ingresa a sus pacientes, empieza a tener esta correlación de cuál es la importancia de esta mutación genética con el cuadro clínico. Y ahora va a haber otra cosa más. ¿Cuál es la importancia de la genética y la respuesta de esas mutaciones a los modificadores del CFTR? ¿Qué es lo que viene ahora? Y ahora ya estamos sabiendo que no todos los pacientes responden de la misma manera, incluso con la misma mutación, con los modificadores del CFTR. Así que se complica más. ¿Cuál? Y yo les invito, tengo uno de nuestros colegas de nuestro grupo acá, Steve Rowe, hizo un artículo en Nature, comentario, de una página muy breve, y con lo cual hace el énfasis. Ese pequeño test, ese test humilde, va a ayudar a saber cómo se hace medicina personalizada. Y ese test simple se llama test del sudor. Por lo tanto, tener test del sudor es majaderamente necesario que sea de buena calidad. La Fundación de Fibrosis Quística nos llena hasta aquí
con que el test del sudor tiene que ser. Odian el jefe de laboratorio porque la evaluación de que ese test sea confiable y nos hacen pruebas de que, a ver, haga esta prueba. Salió 40, tenía que ser 80. Eso se hace. Tenemos videos, y se puede hacer, cosa que vayamos mejorando lo que se llama en inglés la Quality Assurance, QA, no la Quality Improvement, la QI, para la confiabilidad del resultado. Hay pruebas que inherentemente son más difíciles de interpretar. El caso clínico es la espirometría. Si el paciente no ejercita una buena técnica, el valor no tiene sentido. Pero la prueba de potencial nasal es también otra, que a veces es difícil de interpretar. Pero la prueba del test de sudor, como se lo mostré a ustedes, nosotros tenemos una correlación entre lo que es la clínica y la función del test, el valor del test de sudor, que es muy confiable. Termino ahí. Bien, bien, perfecto. Otra pregunta, ¿cómo se sigue a un paciente con síndrome metabólico relacionado con el regulador de conductancia de transmembrana en su centro? ¿Cuál sería el seguimiento adecuado si tienen un consultorio destinado para eso? No hacemos, si el paciente tiene un síndrome metabólico, o sea, un CRMS, o sea, que tenga una, perdón, el CFTR, se hace seguimiento con test de sudor. De hecho, nosotros ahora estamos testeando de nuevo a los pacientes con test del sudor para ver si están respondiendo al Ivacaftor y a los demás, 6 meses después, porque si el paciente está clínicamente mejor, no es necesario ver si está respondiendo o no, porque está respondiendo. Pero ese paciente que no está respondiendo, no hay una mejoría, no hay un cambio, estamos ahora repitiendo el test del sudor. ¿Por qué? Porque hemos visto que el test del sudor pasa de 90 a 42. Y el joven subió 8 kilos de peso y subió su función pulmonar 15, 20 puntos. Claro, como marcador bioquímico hacen el claro, seguimiento con test de sudor. Porque es mucho más fácil. Nosotros tenemos la facilidad de tener potenciales nasales en 3 o 4 partes en el test, porque nosotros entrenamos a equipos. O sea, vienen equipos de otras partes, de otros centros, a entrenarse con potenciales nasales. Así que tenemos la facilidad, pero así todo se hace solamente para investigación y para cosas clínicas muy, muy esporádicas. Bien. En atención primaria, ¿cuál es la clave para derivar en forma oportuna un caso de fibrosis quística? Apenas tengo una sospecha clínica. Más vale, una de las cosas que cuesta un poco es el grado de carga emocional y de estrés que se le da a las familias por un diagnóstico que lamentablemente no es de buen pronóstico, aún en nuestros países. Por lo tanto, hay que tener cuidado de qué es lo que es la etiqueta que se le está colocando al paciente. Y si además tenemos la dificultad de que algunos exámenes pueden salir inconclusos, porque va a salir inconcluso, o porque el examen tiene un problema de técnica que no ocurre. Nos ha pasado en nuestras visitas a otros países, en el que el paciente, en un centro, los pacientes no están colonizados con Pseudomonas. Y llegan al otro centro y reclaman, oiga doctor, ya me infectó. No, pues resulta que el otro centro tenía mejor calidad de trabajo microbiológico. Y eso ocurre. No es posible, cuesta mucho entender que mi centro tenga un 22% de pacientes con positivo por Pseudomonas a los 30 años. Porque eso no es el patrón mundial en ninguna parte. Entonces ahí uno llama a, ¿lo estoy pescando o no lo estoy pescando? Como dije alguna vez, no doctor, me lo dijo un infectólogo, usted es empírico doctor, usted está sospechando que tiene Pseudomonas cuando no la ve. Sí, pues le dije yo, es como tu sobrina de 23 años que está sexualmente activa y no tiene regla por 3 meses. ¿Está embarazada o espera hasta los 9 meses? ¿Ya?
Hay que sospecharlo, Hay que sospecharlo. claro. Bueno, la última pregunta, no vamos a abusar de tu tiempo y generosidad, Héctor. ¿Hay alguna posibilidad de que otros canales de iones, no el CFTR, causen una enfermedad similar a la fibrosis quística? ¿Que eso explique que no se encuentre alterado el gen de CFTR en los estudios genéticos? No, para tener una alteración del CFTR hay que tener una alteración en el gen. No todas las mutaciones que están en el gen se están presentando como fibrosis quística. De hecho, el grupo de investigación de acá está relacionando ahora enfermedad, el EBOC, ya enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, en que estos pacientes que tienen un curso acelerado o más grave de enfermedad puede que tengan polimorfismos u otras áreas de mutaciones relacionadas al gen, al área del gen, en el área de este gen tan grande, que no se expresan como fibrosis quística, pero sí alteran el curso de otras enfermedades respiratorias crónicas, específicamente la EPOC. Y eso, el equipo de investigación básica acá, Steve Rowe y Mark Dransfield, ya están publicando, de hecho tienen fondos de investigación para efectivamente hacer esto. Ahora, si eso ocurre, y hay demostración de que mutaciones en el gen, en el área del gen de la fibrosis quística, no da fibrosis quística, pero altera el curso de la EPOC, los moduladores del CFTR pueden que sean efectivos. Imagínense lo millonario que va a hacer eso, de los 70.000 pacientes a los millones de pacientes. Pero eso está solamente en investigación, puede que no resulte. Tengo tiempo si hay más preguntas, no se preocupen, porque ya me llegó el café y ahora estoy con el vino. Estás contagiando. Deberíamos tener muy claro que un lactante sintomático respiratorio que no crece con pseudomonas es FQ hasta que se demuestre lo contrario, dice el doctor Julio Nadeo. Completamente de acuerdo. Algunas preguntas para Lucas y para Andrés. Si los pacientes, Lucas, si tu paciente había sido suplementado con enzimas pancreáticas en algún momento. Nunca. No, nunca recibió enzimas pancreáticas. Tuvo un Y crecimiento acorde, tiene un BMI de 26 el paciente. Bien. ¿Y tu paciente también, Andrés, la pregunta era esa? Durante una internación, que fue la segunda internación que conocimos nosotros, que había tenido ascenso de peso, recibió tratamiento durante un mes, no lo comenté, con enzimas pancreáticas. La verdad que tenía una dosis baja de enzimas y había tenido una buena respuesta, digamos, pero después se suspendió y no hubo cambios. Así que vamos a pedirle una nueva elastasa probablemente este año, pero todavía está sin enzimas. Otra pregunta para el caso 1, para el tuyo, Andrés, es si se descartaron inmunodeficiencias ampliadas y se le hicieron estudios genéticos a los padres del paciente. Estudios inmunológicos se hizo principalmente de dosaje de gamma-globulinas, de inmunoglobulinas. También se hizo respuesta a anticuerpos, creo que al neumococo, y también complemento. Eso es básicamente un estudio inmunológico que se hizo en 2 oportunidades. Y con respecto al genético, no hemos estudiado los padres todavía, no. Bien. Bien. Otra pregunta del doctor Luis Parra. ¿Cómo logran que los tratamientos sean reconocidos por el Seguro Social cuando hay un diagnóstico indeterminado? Esa es una tarea de los médicos, de decir que el paciente camina, responde, el ensayo terapéutico ayuda, se demuestra, hay menos hospitalizaciones, y responde a un tratamiento tan específico como es aquel de fibrosis quística. ¿Qué otro diagnóstico alternativo podría ser? O sea, hay que dar vuelta un poco la pregunta, porque no tengo la confirmación diagnóstica de embarazo. O sea, tengo una beta coriónica, es fácil hacer el diagnóstico así, pero no es así. Lo mismo que asma, confirmen el diagnóstico de asma. El diagnóstico de asma es curso clínico.
Aquí en pacientes, cuando no tenemos el apoyo de un laboratorio sofisticado, refinado, etcétera, la clínica es la que manda. Entonces uno tiene que darse vuelta un poco la pregunta. La pregunta para Lucas. Si no fuese fibrosis quística, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Ya? ¿Cómo explican el azospermia? Hay que volver a la semiología. Independiente de que tengamos la genética, ¿qué es la unidad diagnóstica? Y la unidad diagnóstica para ambos casos, específicamente cuando aparece azospermia, cuando aparece pseudomonas, que el test de laboratorio no me lo confirme, si me dice ahora que el paciente tiene una mutación de ciliar o una enfermedad intersticial pulmonar, que lo encontramos finalmente porque partió con hemoptisis y hizo un problema del tejido conectivo, le cambio el diagnóstico, pero antes no puedo. ¿Ya? La otra cosa que quisiera enfatizar es que, ¿por qué no están con acitromicina el paciente de Lucas? ¿Cuál es el estudio de Doppler hepático y de ecografía? ¿Por qué? Porque si se está tratando como fibrosis quística, hay que ver qué es lo que le ayuda si fuese fibrosis quística, aunque tengo la duda. Ese paciente de 35 años ya necesita estar con acitromicina. Y el paciente de Andrés, si ya ha tenido 3 cursos de pseudomonas, yo consideraría acitromicina, tal como partieron con solución hipertónica salina. Y comenzaría a hacer pruebas aunque tengo un BMI de 26, tengo que evaluar cuál es como la guía anticipatoria, que somos tan proclives los pediatras, cuál es la test de tolerancia a la glucosa. Si es normal, me quedo tranquilo. Pero si ya lo estoy tratando como fibrosis quística, tengo que ampliar la protección de ese paciente. ¿Cómo pago? Eso es un lobby que tienen que hacer los médicos, y una cosa que nosotros tratamos de no entrar en una es que no tiene, no, es que sí tiene, no. Bien. Bueno, la última pregunta la hace la doctora Silvina Smith. Dice, perdón, Gonzalo. No, sí, iba a hacer una preguntita también para ayudarte. ¿Incluyen en el registro americano los pacientes con síndrome metabólico? Y la otra, ¿debería promoverse en los centros que estudian esterilidad, sospecha de FQ y derivarlos? A la primera pregunta, sí, ahora se está agregando. Nosotros tenemos 35 pacientes en nuestro centro que son CRMS. Para la segunda, sí, es parte del estudio rutinario en clínica de infertilidad, y si hay un vaso deferente, ¿qué test se va a hacer? Prueba de sudor. Primero. El test de sudor. Test de sudor. ¿Ya? Y luego se hace genética si es necesario. Pero el test de sudor es el que a mí me llegan todos los resultados de los test de sudor que se realizan en el hospital, que son alrededor de 700 al año o más. Ahora con el clínico neonatal mucho más. Pero de repente me llega un paciente de 35 años, 40 años que tuvo un test de sudor. ¿Ya? Que obviamente no se vino al hospital, lo refirieron para test de sudor por alguna sospecha de ese tipo. Bien. Bien. Entonces, bueno, la última pregunta es, cuando tienen enfermedad asociada al CFTR, ¿es posible que se desarrolle a una clínica más grave? Por ejemplo, si un paciente tiene delta F508 y otra mutación conocida con función residual que le provoca pancreatitis y pólipos nasales, ¿podrá desarrollar bronquiectasias? Es difícil de decirlo con exactitud, porque nos pasa a nosotros con hermanos. Tienen la misma mutación, y un hermano tiene bronquiectasis y tiene un curso más acelerado, y el otro hermano no. Y es por eso que el CFTR2, el sitio, ayuda en general a tener un rango de lo que se espera, pero eso marca tendencia, pero no ayuda en el caso individual. Pero sí, las mutaciones que tienden a tener claramente un trasfondo fenotípico grave, 508, insuficiencia pancreática, es más claro. De hecho, la 542X, que es una mutación de stop codon, es más grave que tener una 117H. ¿Ya? ¿Cuál es la que la acompaña? Es la que va a determinar el curso clínico en general. Bien. ¿Quieren agregar algo más, chicos? No, yo Andrés, creo que Lucas.
No, vi que habían algunas preguntas si habíamos estudiado, en el caso mío, déficit de alfa-1 antitripsina, y no, todavía no lo hemos estudiado. Y varios preguntaban por disquinesia ciliar, que es lo que tenemos pendiente este año. Estamos haciendo los trámites, digamos, para empezar estudios con disquinesia. Ay, ahora puedo ver las preguntas, no las podía ver antes. Ok. Lucas, ¿querés? Nosotros, en cuanto a estudio de otras patologías, hacemos broncoscopía. Ninguno de los dos presentadores mencionó uso de broncoscopía. Cuando tenemos este cuadro respiratorio recurrente con bronquiectasia o con una neumonía que no ha respondido o con BRS y luego otra bronquitis, hacemos investigación broncoscópica para cultivo microbiológico. ¿Ya? Perfecto. Sí, nosotros en este caso, como la verdad que había un rescate de gérmenes bastante, no nos planteamos hacer todavía ningún estudio endoscópico, pero sí, si no responde o vemos que el paciente está deteriorado o algo, probablemente lo hagamos. En nuestro caso sí, lo hemos tratado el caso como FQ. Eso fue la reunión que hicimos de equipo y por el momento seguimos igual con controles periódicos y también pensábamos repetir este año test del sudor y elastasa fecal nuevamente y ver cómo anda con el peso también. Fue un planteo también hacer una prueba también con enzimas pancreáticas. Andrés, ¿cómo impacta en los padres el diagnóstico inconcluso? ¿Qué genera? ¿Incertidumbre? ¿Genera una esperanza quizás de que el paciente no sea fibroquístico? ¿Qué es lo que perciben ustedes? En el centro nuestro hemos visto las dos reacciones, digamos. Hay familias en las que vienen con muchos episodios, la verdad que vienen con bastante historia de cuadros respiratorios a repetición y al ser, digamos, un poco tomados por el centro y realizar tratamiento y eso, aunque quizás le digamos que tiene un diagnóstico inconcluso, se sienten bien, se sienten acompañados por el equipo, y hay otras familias que justamente de solo nombrar la posibilidad de fibrosis quística se ponen con mucha ansiedad, obviamente. Pero bueno, la idea es ir con la familia en cuanto al diagnóstico y ser bien claro en que por ahí hay estudios que todavía son inconclusos y que por el momento vamos a hacer lo mejor, digamos, para el paciente. No sé qué. Quiero agregar algo, Héctor, de lo que hablaste de test de sudor, que es importante porque nosotros hicimos una encuesta desde APAFIC sobre los test de sudor en Argentina. La verdad que hay provincias que no pueden hacer test de sudor en sus provincias, en el ámbito público. No el método está estandarizado, digamos, hay lugares donde se hace Gibson y Cook, y hay lugares donde se hace Macrodut, y hay lugares donde directamente no se hace. Es decir, creo que hay una situación, por ejemplo, con pesquisa neonatal, que nosotros tenemos bastante superado, o queriéndolo superar en cuanto a la disponibilidad de la pesquisa en todo el país, con provincias que se han adherido antes y otras después, pero lo del test de sudor es algo que me parece que nos debemos trabajar en muchas provincias, porque todavía no lo tenemos estandarizado y hay lugares donde no se dispone. Y la verdad que si el diagnóstico se va a basar en parámetros bioquímicos, esto es un tema que lo podemos plantear a nivel de país para poder trabajarlo, ¿no? Yo creo que sí. Había estado revisando las preguntas, además. Alguien menciona si sería adecuado que cada centro tuviera disponibilidad de potenciales nasales. No. Va a confundir más todavía. Sí. Lo que hacemos nosotros acá es solamente un lugar que lo haga bien y que ayude al resto. O sea, si hubiese uno en Argentina o dos en Argentina, uno en Chile o en México, lo que sea,
Para eso sería. No se debe considerar potencial nasal como una alternativa a test del sudor. Segundo, pero si tengo 2 mutaciones, ¿para qué necesito test del sudor? Ya no se requiere ser el gold standard. Eso también se mencionó aquí en Estados Unidos, y mucho. Ya no es necesario. No, sigue siendo necesario. Necesario no por la duda diagnóstica, sino que para la respuesta a tratamiento, y específicamente ahora con los moduladores. Y en otros países, por la presentación de hoy día, hay que tener clarísimo que la calidad de la... hay que creerle al resultado, porque si no le creemos al resultado, primero le estamos creyendo al resultado, pero el resultado es inexacto y nos desvía por un camino. La clínica nos está mandando por otro. Y a veces ocurre, como mencionaba el doctor Mackey en los comentarios, que Andrew Bush, que todavía está funcionando, mencionaba que hay pacientes con fibrosis quística con un test de sudor normal. Claro, es posible, ¿ya? Y en este caso, este test de sudor normal, que a mí me parece un poco dudoso si el test de sudor normal, es que la clínica todavía comanda. Bien, perfecto. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Héctor, te agradecemos profundamente tu dedicación, toda tu sapiencia. La verdad que es un placer hablar con vos, escucharte. Lucas y Andrés, infinitas gracias por los casos. La verdad que casos muy difíciles y que los apoyamos en lo que se pueda de diagnóstico. Y bueno, por supuesto, la palabra de Héctor presente en este webinar. Que tengan todos muy buenas noches y muy lindo fin de semana. Muchas gracias por participar. Adiós, muchas gracias.